En estos minutitos les voy a plantear, porque me dijo Clinton que estoy hablando mucho. ¿Sí? No, mentira, por aquí. En estos minutos voy a plantearles un nuevo caso, así cerramos con él, que es el otro de los casos que yo les decía, que es otro de los casos canónicos. ¿Sí? ¿Están atentos para escuchar el caso? Este es un caso que está en el Digesto. El Digesto es una de las obras principales del derecho romano. ¿Sí? En este caso tenemos la siguiente situación. En Roma antigua se jugaba la pelota, pero no se jugaba como nosotros al fútbol, sino que era una especie de mezcla de fútbol y de hockey, porque se pegaba una pelota de cuero o de tripa muy pesada y se pegaba con unos palos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces tenemos una plaza donde se juega a la pelota, en el medio de Roma. ¿Sí? Pero en la plaza, además, pasan otras cosas. ¿Qué pasa en la plaza? En la plaza también se desarrolla el comercio. Ustedes saben que los negocios es algo muy moderno, ¿no? Entonces, en la plaza se desarrolla el comercio. Y en la plaza también había un barbero afeitando al esclavo de una persona. ¿Sí? Esto pasa en Roma, en ese momento existían los esclavos, la esclavitud, ok. En un momento, escribe Mela, que es uno de los comentadores del Digesto, una persona patea a la persona, le pega a la persona, uno de los jugadores, le pega a la pelota con más fuerza que la habitual, y un esclavo que estaba siendo afeitado por el barbero, le pega en la mano con la navaja, se desangra y muere. ¿Me siguen hasta acá? En Roma había una ley que se llamaba Lex Aquilia, que era una ley de atribución de responsabilidad. Y yo les aconsejo que la estudien y la vean, porque es la ley madre de toda la responsabilidad que va a venir después. La civil, la penal, la subjetiva, la objetiva. ¿Y qué es lo que dice la Lex Aquilia? La Lex Aquilia dice: el que hubiera matado con injuria a la vaca, al animal, al esclavo de otra persona, deberá pagar el valor que tuvo la cosa, porque consideraban al esclavo como si fuese una cosa, el valor que tuvo la cosa, el mayor valor que tuvo la cosa en un año. Pero concretamente lo que tenemos acá es la Lex Aquilia dice que a alguien hay que atribuirle responsabilidad. Y la pregunta es, ¿la responsabilidad la tiene el barbero que estaba afeitando en la plaza donde jugaban a la pelota? ¿Me siguen hasta acá? ¿El barbero? ¿Porque estaba afeitando en la plaza? ¿Qué es lo que nos va a decir el barbero? Yo no soy responsable porque yo estoy afeitando en la plaza, pero en la plaza es el lugar para afeitar. Porque como ustedes saben, los negocios son modernos, porque como ustedes saben, antes todo el comercio se hacía en una plaza, y excepto que seas una persona rica, vas a afeitarte en la plaza y vas a afeitar a tus esclavos, que eran considerados como cosas, lo vas a afeitar en la plaza. Entonces el barbero dice, yo estoy trabajando en el lugar donde me dicen que puedo trabajar, yo no soy responsable. Entonces, ¿quién va a ser responsable? ¿El jugador de pelota? Y el jugador de pelota dice, yo le pegué a la pelota y yo necesito ganar y yo estoy jugando. Y en la plaza se puede jugar a la pelota, yo no voy a estar midiendo la pelota porque estoy jugando. Le pegué con un poco más fuerza de la habitual porque soy fuerte. Y mata al barbero. ¿Quién fue el responsable? ¿El Estado? ¿Lo que hoy llamaríamos Estado? El Estado dice, no, porque yo estoy respetando una tradición, y es que todo se hace en la plaza, todo, yo no organizo. No es como el Estado moderno que dice todo lo que tiene que pasar. La gente, el comercio, todo se da en la plaza, el Estado lo respeta. ¿Quién es el responsable? ¿El dueño del esclavo? Y el dueño del esclavo dice, yo lo llevo al lugar donde hay que afeitar. Bueno, ¿quién responde por la Lex Aquilia? La Lex Aquilia es una ley por la cual se responde por el daño a la cosa ajena.
¿sí? Y el que lo hizo con injuria, es decir, el que no tiene una causa de justificación. Porque yo puedo matar a una vaca que entra a mi territorio, porque está en mi territorio, entonces estoy justificado. Entonces la pregunta que les hago a ustedes, y ahora vamos a pasar el micrófono, es: ¿quién es el responsable? Y vamos a usar esto para cerrar en unos minutitos. Doctor, disculpe. Sí. Bueno, por ejemplo, en la legislación de Perú, el tema de la injuria se conceptúa como el tema de ofender a una persona. Muy bien, acá no. Esto es el concepto primitivo de injuria, que es de donde sale todo, que es contrario a derecho. No significa que sea con dolo, no significa que sea ofender a otra persona, sino significa que no hay lo que llamaríamos una causa de justificación, que yo no estaba avalado por el derecho para hacer eso. ¿Sí? Por ejemplo, que entre una vaca a mi lugar, entonces yo ahí lo mato. Ya, ok. Entonces, si partamos en este caso de la responsabilidad de todas las partes, yo considero en verdad que la responsabilidad podría recaer, bueno, aún estoy delimitándolo, entre el tema del barbero y el tema del dueño del esclavo. Porque justamente el tema del barbero, estamos hablando de que si bien él estaba permitido por un tema de comercio, pero también una persona tiene, se puede decir, un criterio para poder saber dónde se va a instalar. Es como, por ejemplo, una biblioteca, ¿no? Yo en ese caso no voy a poner una biblioteca en el comercio porque sé que va a hacer mucha bulla. Hay un tema ahí también de esencia lo que se está enseñando. Interesante, empezamos a ver muy bien la naturaleza de la actividad que era el corte de barba. Sí, muy bien. Doctor, creo que viendo el contexto de aquella época, habría que ver quién resulta perjudicado por este hecho. Obviamente es el dueño del esclavo. Sí. Podría concluir simplemente con que se le restituya con otro esclavo al dueño, al amo de ese esclavo, ¿no? Sí. Bueno, una solución muy de sentido común, lógica. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? Doctor, yo creo que aquí el Estado es el responsable porque es quien debe prever, ¿no? Y dictar normas donde se pueda proteger, ¿no?, la vida y la salud de las personas y además de que preveyendo, pues, se evitaría este tipo de hechos. Definitivamente, el barbero él nunca tuvo la intención de matar, solamente la intención de afeitarlo. El futbolista tampoco, el que lanzó la pelota tampoco, la intención no fue matar al esclavo. Y aquí, bueno, la responsabilidad sería del Estado. Tenemos una responsabilidad del Estado, otra responsabilidad del barbero, ¿no? Y vos habías dicho también que el barbero le pague a... No, el barbero no, o sea... el Estado, digamos. El que ha perdido, como el esclavo era una cosa en ese entonces, Sí. el dueño de ese esclavo es el que ha sido afectado, ha sido perjudicado. Claro, ¿y quién le debe pagar el esclavo a él, que decías el mismo valor? En todo caso, el que pateó el balón. El que pateó el balón, perfecto, ley de causalidad. Sí. Doctor, yo evaluaría el tema de la naturaleza del deporte. Recordemos Excelente. que es un deporte extremo, Excelente. es un deporte fuerte. Excelente. Muy bien, ven que ya están entrando en el análisis. Desde cada uno de los lugares están haciendo la naturaleza de cada una de las cosas que vimos. Sí, yo pondría responsabilidad netamente al Estado. Por el tema de no medir no tomar las medidas de precaución, ¿no?, para este tipo de deporte netamente. Excelente análisis. Vamos a ir después, David. Buenos días, doctor. Buenos días. Respecto a ello, es que la responsabilidad debería recaer en el Estado por no haber parametrado determinadas zonas para que se desarrollen esas actividades, para poder evitar este tipo de situaciones, esas desgracias, ¿no?, que al fin y al cabo termina poniendo en duda a quien sobrecae la responsabilidad de todo esto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Podemos hacer un análisis más. Si bien en este caso ha sido un res el que ha muerto,
¿quiénes son los que Es como sabe derecho romano, ¿eh? Hay alguien que estudió acá. ¿A quiénes se le permitía hacer ese tipo de deporte? Si eran los amos. Es una buena pregunta. En principio era popular. Era popular. Era popular. Pero no para los res. En principio, en el derecho romano tuvimos la característica que en las diferentes épocas se fueron integrando. Entonces, si el esclavo pertenecía a mi casa, yo lo podía llevar a jugar. Pero no podía, en principio, él libremente decidir ir a jugar. Exacto. Entonces, mi análisis va por ahí. El que pateó la pelota o lo que se hacía con la pelota, ¿cuál era la condición de él? Y obviamente, pongamos que es un hombre libre. Es muy buena pregunta. Ven que somos un abogado, sí. Un hombre libre. Entonces, tendría que él responderle al dueño del esclavo. Y como tercero civil responsable al Estado, porque ha tenido que prever el lugar, que la plaza, ahora obviamente como es el lugar central donde hay más comercio y otras actividades, tendría que poner otra seguridad o otras cosas tenían que prever. Excelente análisis, excelente. Allá tenemos una contestación más. Tal vez una idea más, doctor. En todos los casos tiene participación el Estado, pero estamos hablando de un Estado medieval de siglo XV, siglo XVII, siglo XVIII. Si actualmente el Estado, con todo, el Estado en ese entonces no era tan sofisticado, no era un arte administrar las cosas públicas, menos en ese entonces, y con todo el acto tecnológico actualmente hay deficiencias en el manejo de la cosa pública. En aquellos años peor, porque el Estado recaía en unas cuantas personas. Recordemos que Nerón incendió Roma, entonces ese Estado estaba circunscrito a unas cuantas personas que en realidad muchas veces actuaban incluso de manera hasta arbitraria. Entonces, claro, actualmente señalar el Estado es fácil, pero en aquellos años la cosa no estaba tan clara. Muy bien. Sí, y estamos hablando incluso de un Estado anterior, estamos hablando de Roma. La Roma clásica, ¿verdad? Pero se mantuvo, por ejemplo, el esquema de comercio en las plazas, se mantuvo hasta toda la Edad Media. Es más, los negocios, como los conocemos hoy, los comercios, es algo muy moderno, del siglo XIX, XX. Porque antes era mediante ferias, y el Estado no podía impedir que en las ferias se desarrolle todo. Sí, bueno, les voy a contar la solución canónica también del caso. ¿Qué significa canónica? ¿Significa que tiene relación con lo religioso? No. Significa que es los cánones, lo que ya está establecido, lo que ya han visto los estudiosos, lo que está de alguna manera estandarizado. Y vamos a ver, fíjense cómo vamos con el tema de la naturaleza. Dicen, pues nosotros siempre en el derecho podemos ir a la causalidad pura, pero la causalidad pura nosotros vimos que lleva a injusticia. No hay ninguna corriente del derecho penal ni del derecho civil que use la causalidad pura ya hoy día. Si usásemos la causalidad pura, el responsable sería el que pateó la pelota. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos la cantidad de cuestiones causales que pueden interferir o que pueden pasar ahí. Entonces eso no lo sabemos y no lo podemos saber. Eso sabemos que nos lleva a resultados injustos. Entonces no veamos solamente la causa, cómo murió. Porque además si vemos la causa, también tenemos que ver que el que estaba afeitando tenía la navaja en la mano y él fue el que mató. Entonces, si seguimos con una causalidad extrema, ¿quién fabricó la navaja tan afilada? Entonces, es difícil siempre para el derecho. Entonces, si buscamos la causa es el que estaba afeitando, pero si no, el que pateó la pelota, que es la causa original, y eso nunca nos ha traído resultados, ni siquiera en la antigüedad. Entonces, vamos a la teoría de la fisis, vamos a la teoría de la naturaleza. Como esto ya lo plantearon ustedes, solamente lo voy a resumir. Primero, la naturaleza del deporte. Es un deporte extremo, es un deporte peligroso, fuerte. ¿Lo sabemos? Sí. Pero la naturaleza del asunto, cortar la barba con una navaja, es una actividad. ¿Cuál es la naturaleza? Riesgo. Es una actividad permitida, etcétera, pero es una actividad riesgosa en sí misma. Entonces tenemos dos actividades que son riesgosas en cuanto se unen una con la otra. Yo miro primero lo principal, que es, la persona murió cortándole la barba. En esa actividad, ¿sí? ¿Esa actividad es una actividad de riesgo? Sí.
Miro las circunstancias, como les dije antes, circundare, lo que me circunda. Veo que es una plaza, veo que se está haciendo un deporte de mucho riesgo, especialmente combinado con esto. Veo a su vez que la naturaleza del Estado, como veíamos antes, otro tipo de Estado, como muy bien decís, no es un Estado intervencionista. El Estado no se mete ahí para decir, ¿sí? Eso es más del Estado ni siquiera del siglo XX, es casi siglo XXI, aunque nace con la Revolución Francesa. El Estado no se mete tanto a regular esa actividad. Entonces, en principio, el Estado no puede decir que la gente no corte, no tenía ni la potestad, ni el poder de imperio, ni el poder de policía, que es algo muy posterior. Por otro lado, entonces tenemos un problema. No tenemos un problema, porque tenemos que analizar todo en conjunto. Y el conjunto es la naturaleza de la situación. Y es que hay una situación de riesgo en un lado y un deporte fuerte en otro lado. Pero lo que nos falta analizar es una cosa, y es que este riesgo es evidente, que también lo dijeron ustedes. ¿Qué significa que sea evidente? Que es un riesgo que todos lo podían ver, que todos lo podían comprobar, que estaba a los ojos de todos. Por eso, muy bien, como dijo no me acuerdo quién, el dueño del esclavo, el dueño de la res, como decía David, lamentablemente, después igual hubo una gran evolución en la misma Roma. El dueño del esclavo lo podía saber porque era un riesgo evidente. Entonces eso también es la naturaleza de la cosa, la naturaleza de las circunstancias. Que existe un riesgo, pero que el riesgo es evidente. ¿Qué significa que es evidente? Que es conocido por todos. ¿Qué significa que es conocido por todos? Que si yo llevo ahí a la persona a afeitar, sé que la persona puede morir. Porque lo sé, porque es evidente. Entonces, ¿cuál es el responsable? El dueño del esclavo. ¿Cómo? Esta es la solución canónica. Como el dueño del esclavo no responde por la lex aquilia, porque como les dije al comienzo es una ley por cosa ajena, no hay responsables para el derecho en este caso, y esa es la solución canónica. Para cerrar, verán que esto es muy interesante y que podríamos seguir toda la mañana. Para cerrar, entonces les voy a solamente repetir un concepto para que a ustedes de alguna manera les quede y que tiene que ver mucho con lo que veíamos ayer, ¿no? Nosotros hablamos de etos, hablamos de patos y hablamos de logos. Ahora, ¿qué es lo más importante en el abogado? ¿Qué es lo más importante en la argumentación? ¿Qué es lo más importante en la oratoria? ¿Qué es lo más importante en la retórica? ¿Es más importante el etos? Ser una persona recta, transmitir un mensaje recto, un mensaje que sea verdadero. ¿Es más importante el logos? La argumentación, lo que estábamos viendo ahora, orden de medios, afines, racional, discernir la naturaleza. ¿O es más importante el patos? El comprender el padecer del otro, lo que le pasa al otro, lo que el otro siente, lo que el otro lo conmueve. Nosotros trabajamos con crisis, pero nosotros trabajamos, como muy bien decían, con seres humanos. Entonces lo más importante es el patos. El día que nosotros estemos desordenados y creamos que lo más importante es la argumentación racional, estamos perdidos. El día que creamos que lo más importante es mi rectitud personal, estamos perdidos, porque no puede ser recto, no puede ser íntegro, no puede ser una persona moral, si no estás mirando al otro, si no estás viendo la consecuencia, si no estás considerando su dignidad. Además, no puedes ser nunca un buen abogado si no estás viendo qué es lo que le pasa, cuál es su necesidad, cuál es su crisis, qué es lo que tenés que remediar. Nosotros ayer vimos el patos en todas sus utilizaciones, del juez, del jurado, de las partes, etcétera, hasta del imputado. Pero es en general. Entonces nosotros no podemos desconsiderar eso, no podemos creer que eso no existe. Entonces el patos es lo que ilumina todo. Y en nuestra tarea, como operadores del derecho, si el patos no es lo principal, en mi opinión, tenemos un problema. Muchas veces, el mundo contemporáneo nos dice que lo más importante es la argumentación. O el mundo contemporáneo dice, no, es importante tu imagen, que vean quién sos. Para mí lo más importante es lo otro. Es tu capacidad de percibir lo que el otro siente. Eso es lo más importante. Y eso, como vimos ayer, es un camino, que tenemos que hacer todos.
Es el camino del antipatos, del antipático, de que el patos del otro me molesta. Pasar al apatos, que me es indiferente. Después pasar al sin patos, que es el simpático, y que dice, bueno, me interesa, pero bueno, más o menos para saber porque soy un buen abogado. Entonces, uy, estás mal hoy, pero es superficial. Al empático, que lo conoce en profundidad, es muy bueno, porque conoce en profundidad el patos del otro. Y ya con eso, con ser empáticos, vamos a ser buenos argumentadores, vamos a ser buenos oradores y vamos a ser buenos retóricos. Porque vamos a comprender con profundidad lo que el otro siente, lo que el otro necesita. Vamos a ser buenos todos. Pero hay un paso más, que ya con ser empáticos, vamos a ser buenos abogados y buenos argumentadores. Pero hay otro paso más, que yo lo viví ahora en Perú. El paso más allá es el cum patos, el compasivo. El que percibe el patos del otro, pero no solo lo percibe en profundidad, sino que va a solucionarlo. Eso que a mí me hicieron en Perú estos días, que me decían, Félix, estás mal, te tenés que operar de la pierna, de la cadera, ¿qué necesitas? El ver qué necesito en cada momento, el ver mi crisis de cada momento, el dejar de pensar en ellos, por ejemplo de Julie, dejar de pensar en ella, por ejemplo de Giovanna, dejar de pensar en ellas para decir qué es lo que le está pasando a él. Estaban cansadas, tenían problemas, tenían que ir a ver a la hija, etcétera, etcétera, pero estaban volcadas hacia mí, hacia mi crisis, mi necesidad, mi padecer, mi sentimiento. Eso es lo que nos transforma y nos hace distintos, como abogados y como personas. El cum patos. Y si son así, también como abogados, van a tener una capacidad de percepción que no la va a tener nadie. Y el derecho va a tener mucha más fuerza que nunca. Muchas gracias.